Hola, buenos días a todos y bienvenidos. Gracias por asistir, por estar disponibles para este lanzamiento, donde os vamos a hablar de BlueN. BlueN es un bioestimulante de última generación, cuyo objetivo es hacer más sostenible el uso de la fertilización de tu cultivo. ¿De acuerdo? Os voy a presentar la agenda. Hoy están conmigo, bueno, yo soy Rafael Pérez, responsable de marketing de bioestimulantes para Corteva Iberia. Están conmigo David Descalz, que es el responsable técnico de productos biológicos para la organización, para Corteva, y él os va a contar un poco más a nivel práctico el producto, BlueN. Y también contamos con Jorge Martínez, que es el responsable de Agricultura Digital de la compañía, responsable de Marketing Digital de Corteva en Iberia. Aquí tenéis más o menos la duración del evento. No queremos estar más de una hora para no comernos mucho tiempo y no cansaros. Al final habrá un turno de preguntas. Tenéis a vuestra disposición un formulario en la web desde donde estáis recibiendo la emisión, y así que os rogamos que lo uséis y al final abriremos un ratito para intentar contestar todas las preguntas posibles, y las preguntas que no queden contestadas pues os asistiremos más adelante por mail a través de nuestro equipo técnico nosotros mismos, para que nadie quede con dudas de cómo se usa el producto. Bien, pues vamos a dar paso ahora a un primer vídeo, que es el vídeo de la campaña de BlueN, que es el que vais a estar viendo los próximos días en los diferentes medios de comunicación. Un día descubrimos que podíamos conectarnos a la energía del sol, que el agua también podía estar de nuestro lado y que el viento soplaría a nuestro favor. Hoy, Corteva explora un nuevo universo de bioeficiencia con soluciones para una fertilización sostenible. BlueN es el bioestimulante de Corteva que conecta rentabilidad y sostenibilidad. Porque con BlueN conectas con una revolucionaria fuente de energía renovable para tus cultivos. Su modo de acción aporta el nitrógeno necesario para tu cultivo de forma natural, obteniéndolo directamente del aire. Así, aprovecharás al máximo el uso de tus fertilizantes para conseguir una mejor cosecha. Y lo más importante, lo harás de forma totalmente sostenible. Conéctate a una fuente limpia e inagotable de nitrógeno. Conéctate a BlueN. Bien, como habéis visto, es un mensaje muy directo, un mensaje para el agricultor. Muchos de vosotros que estáis aquí hoy con nosotros sois agricultores, y por el agricultor, precisamente por esa figura, me gustaría comenzar, ¿no? El agricultor se está enfrentando hoy en día, os estáis enfrentando a una serie de retos que hace unos años no existían, ¿no? Retos no solo en materia de productividad, como ya sabéis, no es un tema de cuánta cosecha o temas de calidad, sino pues temas graves de disponibilidad de recursos. Como veis aquí en algunas noticias que hemos recopilado en los últimos meses, pues tenemos menos herramientas para usar en términos fitosanitarios. También tenemos, estamos bajo el ojo de la opinión pública. Con todo el tema de residuos, de contaminación y, por supuesto, toda la parte de costes. Nosotros, cuando en Corteva desarrollamos un producto, trabajamos en el desarrollo de un producto, nos enfocamos en cuatro grandes áreas, sobre todo si hablamos de productos de este tipo, de productos bioestimulantes. Tenemos un gran apartado, que es el de regulación. Como habéis visto en el vídeo y en las noticias, el Pacto Verde Europeo o la política agraria están muy enfocados en la reducción del uso de diferentes insumos, el 50% de reducción de uso de fitosanitarios en los próximos años, el 30% de reducción de uso de productos fertilizantes, reducir bueno, ampliar, mejor dicho, el porcentaje de cultivos dedicados a agricultura ecológica, así como al mismo tiempo intentamos devolver
cultivos agrícolas a su estado natural o combinaciones de esto, ¿no? Y la legislación va a ir por ahí en los próximos años y van a ir saliendo nuevas regulaciones que van a matizar todas estas líneas, todos estos puntos. Por otro lado, tenemos los retos medioambientales. Hay que producir más con menos y, sobre todo, con un menor impacto, con una menor contaminación. Hoy en día tenemos todo el tema de la gestión de la huella de carbono, producir con menos recursos hídricos, fijarnos más o tener más cuidado del suelo. Todo esto está ya muy, muy unido a todos nuestros sistemas productivos. Por otra parte está la economía. El incremento de costes debido sobre todo a toda la subida, ¿no?, de la energía. Esto está impactando directamente en la producción de fertilizantes y, por ende, en el bolsillo del agricultor. Y, por último, las demandas de la sociedad. Al final, la sociedad, bueno, pues la sociedad somos todos, nos hemos vuelto más exigentes en materia de trazabilidad, queremos saber cómo es la escala productiva de los productos con los que nos alimentamos y, además, que esos productos o que esas cosechas han seguido todos estos estándares del que estamos comentando, ¿no? Estándares regulatorios, protección medioambiental y que, además, están respetando o están cuidando del agricultor, ¿no? Y esto no siempre es fácil. Entonces, nosotros, como compañía, pues tenemos ese gran reto cuando desarrollamos un producto de intentar cubrir estas 4 grandes áreas. Y no solo estos puntos, sino cuando hablamos de fertilización o hablamos de bioestimulantes, nosotros hablamos también de eficacia, porque hoy en día la legislación sobre los bioestimulantes no es tan estricta o, digamos, es un poco más laxa, con lo cual puedes encontrarte productos en el campo que, bueno, pues que no hacen exactamente lo que esperamos que hagan o no conocemos, por un lado. Y, por otro lado, puede ser por desconocimiento. El suelo es un gran desconocido, el medio ambiente es un gran desconocido y también la fisiología vegetal. Con lo cual, nosotros cuando traemos un producto al campo intentamos traerlo desarrollado al máximo, ¿no? Sabemos o hemos constatado mediante una serie de ensayos que el producto funciona y que hace lo que realmente decimos que hace. Y, por otro lado, incorporamos la parte de innovación. Somos una compañía innovadora y queremos que nuestros productos, pues, marquen la diferencia en el campo. Con lo cual, con todos estos puntos, hemos construido un portafolio o un conjunto de soluciones que están orientadas a un mejor uso o a un uso sostenible de la fertilización. ¿De acuerdo? Y este conjunto de herramientas le hemos denominado bioeficiencia. Bioeficiencia es y ya algunos de vosotros conocéis este concepto porque lo hemos lanzado hace muy poquito a los medios. Es un conjunto de soluciones, que las tenéis aquí todas reflejadas, orientadas a esto, ¿no? A un mejor uso de los fertilizantes. Si empezamos por la semilla, tenéis un producto aquí abajo a la derecha que es Impact, que es un tratamiento nutricional de semilla. Está aportando micronutrientes como pueden ser el cobre, puede ser magnesio, el zinc, que lo que hacen es que la planta o la semilla tenga una mejor tasa de germinación, un mejor enraizamiento, un establecimiento homogéneo del cultivo y, al final, esto se traduce en un mejor desarrollo y una mejor producción, sobre todo, y esto se ve muy bien en el caso de los cereales. Tenemos otro producto que se llama Sulicap, que todos ellos se van complementando entre sí, ¿no? Se llama Sulicap, que, bueno, lo componen una serie de microorganismos que hemos seleccionado por su capacidad de fijación de nitrógeno, de producir fitohormonas para un mejor enraizamiento y de solubilización de fósforo y de potasio, que, como sabéis, se encuentran muchas veces en el suelo bloqueados por el uso excesivo de fertilizantes. Otro producto que compone el portafolio de bioeficiencia es el Instinct, que es un estabilizador de nitrógeno en el suelo. Lo que hace es inhibir el trabajo de unas bacterias que se encuentran en el suelo, que transforman el nitrógeno que proviene de los fertilizantes en nitrato. Con lo cual, ese nitrógeno está disponible en el suelo para la planta, produce menos gases de efecto invernadero y, sobre todo, no se lixivia o no va en forma de nitratos a contaminar o a irse a nuestros acuíferos. Tenemos también Blue N, que es el producto que os vamos a explicar hoy, un poco más en profundidad,
y es una tecnología de vanguardia, un producto que hoy en día es único en el mercado por la forma de, por la forma de aplicación que tiene y por la forma de trabajar que tiene. Y por otro lado tenemos también herramientas digitales como puede ser Granular Link, que veis aquí, que es una herramienta que hemos desarrollado en Corteva para un mejor seguimiento y una mejor aplicación de determinados insumos en nuestra finca, en nuestras parcelas. Y también vamos a hablar de ella hoy, como hemos dicho, a través de nuestro compañero Jorge. Y bueno, yo lo que quería ahora es dar paso a David, que es nuestro responsable técnico de producto. Y él os va a contar un poco, pues, cómo funciona, qué es BlueN y asimismo recordaros, tenéis abierto el formulario de preguntas, usadlo y al final que podamos tener una discusión productiva. David, cuando quieras. Gracias. Ok, muchísimas gracias, Rafa. Buenos días a todos. Bueno, como habéis visto, a ver, perdona, ahora. Bueno, como habéis visto, ha habido un cambio en la agricultura sustancial y nos vamos a tener que acostumbrar a nombrar diferentes compañeros con los que vamos a tener que trabajar de manera cotidiana, como son las bacterias en este caso. Antes de comenzar a hablar de la bacteria que compone BlueN, vamos a hacer un pequeño resumen de los distintos tipos de bacterias que nos encontramos actualmente. Tenemos unas bacterias que son simbióticas, que hacen una serie de estructuras con la planta, en la cual hay un intercambio pues, de estas bacterias a la planta y también hay un movimiento de hidratos de carbono y otros elementos de la planta a esta bacteria. Luego nos encontramos con otras bacterias que son las diazotróficas, como son los azotobactes, pseudomonas y otras, que son bacterias que se encuentran principalmente en la rizosfera, en su gran mayoría van a estar en la rizosfera, son bacterias que se van a encontrar en la zona de la raíz y que van a fijar el nitrógeno cuando no hay otra fuente de nitrógeno fácilmente disponible o bien cuando se encuentran en situaciones o momentos en los cuales pues, no hay una disponibilidad de oxígeno suficiente en el suelo. Y en cuanto a las bacterias endófitas, en las cuales va a estar el Metylobacterium, que es la bacteria que compone BlueN, y otros bacillus, como ha comentado Rafa, como las de Sulicap, son unas bacterias que son fácilmente asimilables por parte de la planta, son endófitas, van a penetrar dentro de los tejidos vegetales y la planta no va a hacer ningún tipo de respuesta a su entrada porque las considera como una parte benéfica para sí misma, ¿vale? Entonces ya entramos en materia, vamos a hablar de BlueN. La bacteria que compone BlueN es una bacteria que se llama Metylobacterium symbioticum, la cual fue aislada de dentro de un hongo micorrícico, exactamente dentro de un glomus, que estaba situado en una zona de alta salinidad en el sureste de la península. Y esta bacteria pues tenía una alta resiliencia, una resistencia muy elevada, tanto a las condiciones de alta salinidad como a las condiciones de alta radiación. Y es una bacteria que después de su utilización a nivel agronómico, pues se descubrió y se vio que era una gran fijadora de nitrógeno dentro de las plantas en las que se encontraba. Esa capacidad de adaptarse a esa alta salinidad y radiación le ha permitido poder adaptarse muy bien a cualquier tipo de condición climática y a cualquier tipo de cultivo. Actualmente el proceso de extracción y formulación y fabricación tiene una patente, la cual tenemos, pero sin embargo lo que es la patente sobre la bacteria no se puede tener una patente sobre el organismo vivo. El proceso de extracción, como hemos dicho, es extraer la bacteria de dentro de esos glomus, hacemos un proceso de multiplicación a través de una fermentación, son bacterias, se fermentan, luego tenemos un proceso de formulación en el cual pues esta fase de fabricación es fundamental porque va a recibir cada gránulo que contiene BlueN va a recibir un triple encapsulado biológico, el cual pues le va a garantizar que va a mantener la humedad, que va a ser fácilmente va a soportar fácilmente ese secado a altas temperaturas, lo cual nos va a garantizar una alta estabilidad del producto. Y después el tercer encapsulado es un apoyo que nos va a ayudar a activar la bacteria una vez la hemos aplicado. Todo esto nos va a llevar a un producto final de una elevada calidad conforme a los estándares que una empresa como Corteva pues habéis visto que siempre tenemos. En cuanto a la bacteria, os diremos que es una bacteria, como hemos dicho, descubierta en una zona de alta radiación, de alta salinidad, y todo viene relativo a sus características. Es una bacteria gram negativa.
Esto significa que, aparte de que cuando se hace una tinción por el método de Gram no coge un color azul, sino que coge un color asalmonado, las bacterias gram negativas tienen una doble membrana, una membrana exterior y otra membrana interior, lo cual ya es un mecanismo de defensa. Luego, además, estas bacterias tienen una pigmentación rosada, que es lo que se denomina metilobamina, que es una sustancia que defiende a las bacterias de la radiación ultravioleta. Debemos de entender que esta bacteria va a ser aplicada vía foliar, que va a estar un tiempo en la parte de las hojas, y durante ese periodo que está en las hojas va a estar expuesto a la radiación solar, y como sabéis, pues la radiación solar tiene un alto contenido en radiación ultravioleta, la cual es bactericida. Es lo que hace que las bacterias de Bluen sean resistentes a esa radiación, ¿vale? A diferencia de otras bacterias, pues que no tienen estos pigmentos, estos sistemas de defensa. Otra de las grandes ventajas que tienen las bacterias de Bluen es que son bacterias metilotróficas. ¿Esto qué significa? Os explico. Durante el metabolismo de la pectina, cuando la planta está sintetizando nueva pared celular, es decir, cuando se están realizando nuevos tejidos celulares, en ese proceso la planta secreta unas sustancias de desecho que es el metanol, y ese metanol lo expulsan a la atmósfera. Ese metanol es la fuente, es el alimento que las bacterias de Bluen van a utilizar para poder multiplicarse y desarrollarse dentro de la planta. Por lo tanto, el coste energético va a ser cero para la planta, es decir, el que la bacteria esté dentro de la planta no va a tener ningún coste energético para la misma. Estas bacterias de Bluen, cuando las hemos aplicado en las hojas, van a ser capaces de orientarse hacia la zona de los estomas por donde sale ese metanol, porque es su fuente de alimento, y se mueven porque tienen unos flagelos laterales que les permiten poder moverse desde el exterior de las hojas al interior de los estomas. E incluso en el caso de los cultivos de banana, que sabéis que los estomas están por el envés, son capaces de moverse desde el haz hacia la zona del envés e introducirse por esos estomas. Se mueven mucho. Y luego dentro de la planta, con esos estomas, van a ser capaces de ir colonizando las nuevas zonas de crecimiento activo. Van a colonizar totalmente la planta. Bueno, el medio de crecimiento de estas bacterias, pues bueno, pues es un medio en el cual pues, se establece en un rango de 10 a 30 grados. Ahora bien, si nosotros hacemos una aplicación en un cultivo que tenga los estomas abiertos, la bacteria se mete en su interior y después se dan unas condiciones adversas, pues las bacterias van a formar unos mecanismos de defensa que les va a permitir poder soportar esas adversidades, y una vez que se recuperen las condiciones se van a volver a activar. En cuanto al modo de acción, ya lo hemos ido avanzando con todo lo que os he ido comentando, pues las bacterias las vamos a aplicar vía foliar, se van a situar en los tejidos exteriores de las hojas, se van a ir orientando hacia los estomas, se van a meter dentro de la planta, y dentro de la planta se van a ir principalmente a las células fotosintéticas y se van a situar exactamente en las zonas del citoplasma que están más cercanos a los cloroplastos, que es donde se realiza la fotosíntesis y donde mayor cantidad de elementos minerales como el hierro y el molibdeno existen, porque son necesarios para realizar la fotosíntesis. ¿Vale? En cuanto a la multiplicación de la bacteria, sea cual sea el aporte de nitrógeno que hayamos realizado en el cultivo, la bacteria se va a ir acumulando en las hojas, se va a ir multiplicando, se va a ir desplazando, va a ir colonizando nuevos tejidos y, como veis, se va a ir multiplicando y va siempre a superar ese límite que nosotros se ha establecido para determinar el límite de colonia efectiva que va a fijar el nitrógeno, que es la de 1 por 10 elevado a la 4 unidades formadoras de bacterias. ¿Cómo funciona Bluen? Bueno, pues como hemos dicho, estas bacterias las vamos a aplicar vía foliar, van a estar en la parte exterior de la planta, van a ser capaces de sintetizar su propia comida, van a utilizar esas fuentes de carbono simples para poder multiplicarse, se van a meter dentro de los tejidos vegetales, se van a ir multiplicando, y una vez que llegan a tener una alta concentración dentro de una misma célula, van a salir con esos flagelos y van a ir colonizando las nuevas zonas donde se está produciendo el metanol. Como hemos indicado al principio, hay una relación directa entre el crecimiento de la planta, la producción de metanol y, por lo tanto, la multiplicación y desarrollo de la bacteria dentro del interior de la planta. Es por eso que después, en las recomendaciones, vamos a hacer mucho hincapié en que debemos de aplicar Bluen siempre que venga el cultivo sin ningún tipo de estrés. Si una planta está estresada, la producción de metanol por parte de la misma es muy bajo y, por lo tanto, la bacteria no va a tener esa comida, esa fuente de alimento que es necesaria para su multiplicación. Sin embargo, si un cultivo viene bien arrancado,
viene en movida y viene en crecimiento activo, cuando apliquemos el Bluen es el medio perfecto para que las bacterias se puedan establecer en ese cultivo y se puedan ir multiplicando de manera exponencial y empezar a fijar nitrógeno de manera efectiva dentro de la misma. En cuanto a la fijación del nitrógeno, todo viene por el complejo de la nitrogenasa que tienen las bacterias. Ese complejo nitrogenasa va a permitir que las bacterias fijen directamente el nitrógeno atmosférico en forma de amonio dentro de esas células. Sin embargo, como sabéis, la concentración elevada de amonio dentro de esas células puede llegar a ser tóxico. ¿Qué es lo que sucede? Inmediatamente ese amonio sufre un proceso de síntesis de dos vías. Se activa la glutamato sintasa, que va a dar lugar a glutamato, y se activa la glutamina sintetasa, que va a producir glutamina. Y a partir de esa glutamina, la planta empieza a sintetizar aquellos elementos que va a necesitar, ya sean proteínas, hidratos de carbono, e incluso aminoácidos, pero los aminoácidos que va a necesitar en cada estadio fenológico, ¿vale? Una de las preguntas que siempre nos han hecho es, ¿estas bacterias fijan nitrógeno de manera constante? La respuesta es que no, y es muy sencillo. La planta, cuando detecta que ya tiene una suficiente concentración de glutamina, lo que hace es que cesa el aporte de energía a ese complejo nitrogenasa y cesa la fijación de nitrógeno atmosférico. Las bacterias van a estar vivas, van a estar latentes. Y una vez que la concentración de glutamina dentro de la planta disminuye, se vuelve a activar el proceso de envío de energía al complejo de la nitrogenasa y vuelve a producirse la fijación de nitrógeno biológico. Ahora bien, lo que debemos de entender es que os separa el proceso de fijación de nitrógeno atmosférico, pero sin embargo la planta, como sabéis, también toma nitrógeno del suelo, lo toma en forma de nitrato, y lo que sucede es que, claro, no lo va a transformar a nitrito y amonio porque está también relacionado con la glutamina, pero sigue tomando nitrato. Y lo que hace es que lo va almacenando en unas zonas reservorio, pues dentro de las células, como vienen a ser las vacuolas. Y sabéis que un exceso de nitrógeno en la planta pues puede dar lugar a fisiopatías pues indeseadas, como puede ser el encamado. Así pues, recomendaremos el uso de Bluen en los cultivos, pero que no se hagan una excesiva fertilización nitrogenada por el suelo, lo cual este año pues probablemente no vaya a ser el caso. Bueno, otra de las cosas que nos hizo determinar nuestro interés por Bluen fue que dentro de las bacterias tienen unos pigmentos que se llaman cromóforos, que son como unos espejos, que lo que hacen es que reflejan la radiación solar hacia los cloroplastos, que como sabéis es donde se va a realizar la fotosíntesis. La estimulación de la fotosíntesis es fundamental, porque cuanto más energía tiene la planta para hacer fotosíntesis, mayor es la capacidad después de producción de hidratos de carbono, etc. Todo eso aunado al complejo, al sistema de protección que tienen las bacterias, que es la metilobamina, esa sustancia que decíamos al principio, que es un filtro ultravioleta que las protege de la radiación solar, pues permite poder filtrar esa radiación y hacerla fácilmente disponible para la planta para estimular la fotosíntesis. Es decir, la transformamos de una fuente que quema, se transforma en una radiación efectiva para realizar fotosíntesis. Cuando nosotros incrementamos la energía disponible para la planta, pues va a utilizar parte de esa energía para fijar el nitrógeno atmosférico y, por lo tanto, seguir fijando nitrógeno de manera constante. Esta es la parte técnica. Queríamos explicaros, como bien ha dicho Rafa, esta nueva tecnología, que es una tecnología pues realmente muy avanzada y necesaria en estas condiciones, y ahora os vamos a enseñar cuáles son los resultados de campo de nuestras experiencias en Corteva. Como veis, bueno, esto es la media de 4 ensayos en las cuales hemos aplicado una cantidad de nitrógeno en unidades fertilizantes vía suelo, tanto en abonado de fondo como en cobertera, de 120 unidades. Cuando hemos aplicado Bluen vía foliar, y después hablaremos de los momentos de aplicación, vemos que hay una respuesta directa en el rendimiento. Como sabéis, pues el maíz es un cultivo en el cual hay una respuesta directa en su producción con el aporte de nitrógeno. Es un cultivo en el cual se trabaja muy fácil. En este caso os enseñamos la media de 5 ensayos en los cuales hemos hecho un aporte de 220 unidades fertilizantes en estas gráficas. Como veis, hay una respuesta directa a la aplicación de Bluen vía foliar, incrementamos el rendimiento en 300 kilos y cuando trabajamos con 150 unidades sucede exactamente igual, subimos el rendimiento. Ahora nos vamos a esta gráfica de la derecha donde pone N90, esto significa que hemos aplicado 90 unidades de fondo.
A estas mismas 90 unidades de fondo le hemos añadido Bluen vía foliar y, como veis, hay una respuesta significativa y hay un incremento de casi 800 kilos con respecto a la aplicación de un mismo abonado de fondo. Y lo comparamos con 90 unidades de fondo más 60 en cobertera y vemos que Bluen, añadido a un abonado de fondo, tiene un incremento, pero nos quedamos un poquito por debajo de ese abonado de cobertera. Por lo tanto, nuestra propuesta es siempre añadir Bluen como un suplemento de nitrógeno para incrementar el rendimiento de nuestro cultivo. Es decir, a un mismo abonado que vayamos a utilizar, se añade la aplicación de Bluen y obtendremos un incremento en la cosecha de manera sustancial. Cuando trabajamos con Bluen, una de las cosas que hemos visto y hemos trabajado, y luego nuestro compañero Jorge de Teledetección os lo comentará, hemos visto cambios en la fenología del cultivo, es decir, cambios en los colores. Estos cambios suelen suceder en cultivo del maíz a las 4 o 6 semanas después de haber realizado las aplicaciones de Bluen. Aquí veis unas parcelas en las que hemos tenido la misma variedad, este híbrido estándar, donde hemos aplicado Bluen en adición a un mismo abonado nitrogenado de 130 unidades. Y como veis, la aplicación de Bluen, veis un color oscuro, más oscuro, que la parte central está amarilla, que es donde no se ha realizado la intervención con Bluen. Y luego, cuando realizamos la cosecha, vimos ese incremento de 800 kilos por hectárea a mayores, donde se había aplicado Bluen con un mismo abonado nitrogenado. En cuanto a la cantidad de, porque es otra pregunta que nos hacen constantemente, es ¿a qué cantidad de nitrógeno es equivalente la aplicación de Bluen? Bueno, pues nosotros tenemos unos ensayos hechos por Corteva el año pasado en cultivo del maíz, en este caso fueron 39 ensayos, y en base a esos 39 ensayos os podemos decir que en el 92% de los casos equivale como mínimo a un aporte de 30 unidades fertilizantes. Ahora bien, los ensayos se han hecho en distintas condiciones y distintos lugares. Pues se han hecho ensayos en la zona norte de Italia, en la zona del Friuli, se han hecho ensayos en España, en la zona de Huesca, en la zona de Gerona, se han hecho ensayos en la zona de Galicia, en la zona de Andalucía, en la zona de Extremadura. Por lo tanto, extrapolar una misma recomendación a todo un país es complicado. Por eso, sacamos la media y os decimos que como mínimo equivale al aporte de 30 unidades fertilizantes. Y en algunos casos, sobre todo en aquellas zonas de altos rendimientos y campos buenos y zonas de maíz de alto rendimiento, pues la gente lo valorará y dirá que, oye, en algunos casos me es equivalente incluso a 75 unidades. Y efectivamente, en el 50% de los casos hemos visto que es equivalente a 75 unidades fertilizantes. Sin embargo, nuestro mensaje, lo queremos dejar bien claro, es que la aplicación de Bluen es una fuente adicional de nitrógeno a lo largo del ciclo de vida de la planta, que es equivalente como mínimo a 30 unidades fertilizantes en más del 92% de las situaciones e incluso a 75 en el 50% de los casos, que vais a ver una respuesta en los colores del cultivo. Sabéis que la planta responde a la aplicación de nitrógeno y coge unos colores verdes más intensos, que vamos a encontrar un incremento en el rendimiento en nuestro cultivo una vez que lo hayamos aplicado, que se puede estimar en incrementos de rendimiento entre el 2 y el 10%, y en el cultivo del maíz, y después enseñaremos la buena práctica agrícola para otros cultivos, pues lo vamos a recomendar pues cuando lo vamos a encontrar en el estadio pues eso, de 5 o 6 hojitas, ¿vale? En cuanto a cereales, otro de los cultivos donde hemos trabajado bastante, hemos visto una cosa curiosa. Hemos hecho 3 ensayos en los cuales hemos medido diferentes parámetros y después os enseñaremos más ensayos de rendimiento, en los cuales si tomamos la altura de los testigos, que los testigos es un mismo abonado de fondo más cobertera, y donde pues está ahí en azul es mismo abonado de fondo, cobertera más Bluen, y lo que hemos visto es que en los testigos, si tienen el 100% de altura, aquellos cereales que han llevado el tratamiento con Bluen se quedan como un 4% más bajitos. Sin embargo, el rendimiento en paja es apenas inferior en un 0,6%. Lo que estamos viendo es que son cereales más cortos, con mayor peso, digamos, más densidad. Por lo tanto, hay un menor riesgo para el encamado en estos cultivos y entonces, pues bueno, pues podemos decir que tenemos tenemos cereales más estructurados, más robustos, y lo que también hemos visto es que hay un incremento en el rendimiento del grano. Y todo esto viene determinado por lo que habíamos hablado antes de la glutamina. La planta en cada momento regula
¿para qué va a destinar esta glutamina? Pues si va a sintetizar proteínas, en el caso, o hidratos de carbono, etcétera, y lo que hace es que el nitrógeno lo dedica menos a crecer el cereal, lo hace estructuras mejor formadas, más endurecidas e incrementa el rendimiento en el grano. En cuanto a cuántas unidades fertilizantes equivale la aplicación de Bluen en cereales, pues bueno, pues aquí os enseñamos 43 ensayos que hemos realizado en trigos de invierno y os podemos decir que en el 90% de los casos fue equivalente a como mínimo 30 unidades fertilizantes de nitrógeno, igual que en el cultivo del maíz. Sin embargo, en el 50% de los casos fue equivalente al aporte de 50 unidades fertilizantes. ¿Por qué menos que en el cultivo del maíz? Muy sencillo, pues los cereales y los trigos no llegan a desarrollar toda esa masa vegetativa que sí desarrolla un maíz, que el maíz, por lo tanto, va a ser capaz de fijar mucho más nitrógeno que otro cereal, porque tiene más superficie foliar. Así pues, la propuesta de valor de Bluen en cereales es, igual que en maíz, Bluen va a ser una aplicación constante o una fuente constante de nitrógeno a lo largo del ciclo de vida de la planta. Hemos visto que cuando aplicamos Bluen en este tipo de cultivos, el amonio que la planta fija va a centrar el cultivo más en la producción del grano que en otra cosa. Vamos a ver un incremento consistente del rendimiento, vamos a obtener una mejora en el rendimiento de un 2 o un 8% y que equivale como mínimo a 30 unidades fertilizantes de nitrógeno en el 90% de los casos y en el 50% de los casos podréis observar, y será vuestro beneficio, que es equivalente a 50 unidades de nitrógeno. En cuanto a la aplicación y manejo del producto, es un producto realmente fácil de utilizar. Es un gránulo mojable que se disuelve muy bien en agua. La solubilidad es tan elevada que podéis disolver medio kilo de producto comercial en 1 litro de agua. Una vez que lo hemos disuelto, lo añadimos en el tanque y si no podemos hacerlo de otra manera, pues directamente verteremos el producto en el tanque y lo mezclaremos. Una vez que lo hemos aplicado, otra de las preguntas que se nos hacen es, oye, ¿y si hay un riesgo de lluvia? Bueno, pues lo ideal sería evitar esas aplicaciones si prevemos una lluvia pues al cabo de 1 hora. Lluvias a posteriori de 1 a 2 horas y que no sean tampoco superiores a 20 milímetros no van a afectar a la viabilidad de las bacterias. Si así lo hubiera, pues tendríamos que repetirlo. Fundamental evitar la aplicación una vez que tengamos previsión de que vengan momentos de estrés para el cultivo. Por ejemplo, se prevé hielos pues, para los próximos 3 días. Pues en vez de hacer la aplicación hoy, que van a venir días de estrés, vamos a esperarnos a que pasen esos 3 días y haríamos la aplicación un día después de la última helada, ¿vale? En cuanto a la mezcla de compatibilidad, que sepáis que la compatibilidad de Bluen depende de, bueno, pues es un producto muy compatible con un montón de productos de uso común en vuestras fincas. Sin embargo, hemos analizado pues bueno, que hay determinados productos que tienen efecto bactericida y pueden afectar a la vida útil de las bacterias. Tenemos un listado muy exhaustivo del cual después comentaremos un poquito. Y entonces, cualquier duda o comentario, por favor, no dudéis en contactar con los compañeros de Corteva para que os digamos pues si esas mezclas son compatibles o no. En cuanto a la incorporación de Bluen en el cultivo, pues como hemos ido comentando, lo iremos aplicando siempre e idealmente sobre un cultivo sano, que venga bien arrancado, que no venga estresado, es decir, un cultivo que venga pues bien en movimiento, de tal manera que están produciendo metano. Si ese cultivo produce metano, la bacteria se va a poder establecer, se va a poder desarrollar y va a poder colonizar de manera satisfactoria la planta. Lo vamos a realizar siempre estas aplicaciones en las primeras fases del cultivo, siempre que la planta tenga una superficie foliar suficiente para recibir ese tratamiento foliar, para que las bacterias se puedan establecer en las hojas y puedan penetrar y empezar a multiplicarse, y siempre que el cultivo pues, haya recibido una suficiente fertilización nitrogenada inicial, ¿vale? En cuanto a los volúmenes de aplicación, pues en cultivos horizontales, en cultivos de cereales y demás, pues el rango de aplicación viene a ser entre 80 y 250 litros. Para cultivos 3D estamos trabajando para una ampliación de la etiqueta y cubriremos los volúmenes normales que se utilizan en cada cultivo. Volúmenes de 1000, 1500 litros, 2000, como se viene utilizando, pues, por ejemplo, en los cítricos y frutales. Idealmente la aplicación la realizaremos por la mañana, una vez que la planta tenga los estomas abiertos. El contenido del cloro debe de ser inferior a 2 ppm. En España, que sepamos, el nivel de cloro en agua, tanto en agua de riego como en agua potable, es inferior a esas 2 ppm. En caso de que fuese superior, pues se tendría que echar un producto bloqueante del cloro
y después añadir Bluen. Sabéis que el cloro es un bactericida. El pH del agua se sitúa en un pH en torno a 5 y 8. Fuera de esos rangos puede afectar a la vida útil de las bacterias y podría cambiarnos y distorsionarnos la concentración. Y en cuanto a la dosis de uso, actualmente en etiqueta tenemos la dosificación de 333 gramos por hectárea, pero estamos cambiando la dosificación a una dosis mayor para aquellos cultivos 3 dimensiones, como son pues, frutal de hueso, pepitas, cítricos, olivos, etcétera. En cuanto a la buena práctica agrícola, bueno, pues aquí tenéis reflejada el momento de aplicación que nosotros vamos a recomendar para incorporar Bluen en nuestro cultivo. En cultivo del maíz, pues por ejemplo, lo incorporaremos en esa fase de 4 a 8 hojas. ¿Se puede aplicar un poquitín más tarde? Sí, se puede aplicar más tarde, pero idealmente lo vamos a aplicar en esas fases iniciales, siempre cubriendo bien el cultivo, garantizando que vamos a mojar bien el mismo para que la bacteria se vaya desarrollando conforme la planta se va a ir desarrollando, porque como hemos dicho antes, coloniza todos los tejidos vegetales nuevos de la planta. Es totalmente sistémico. En cereales de invierno, pues haríamos la aplicación en esa fase de ahijado, pues con 3, 4 hijuelos hasta la fase de hoja bandera. En cereales de primavera igual, en la fase de ahijado, podremos hacer la aplicación siempre que tengamos el suficiente número de hijuelos para que cuando hagamos la aplicación foliar cubramos bien el cultivo. En cultivo de girasol, pues lo aplicaríamos en fase de 4 o 8 hojas. En colza de invierno ahora sería un muy buen momento para aplicar antes de la floración, aprovechando que todavía podemos pasar por encima del cultivo, porque sabéis que una vez que ya llega la floración, pues ya pues bueno, se nos complica el meternos dentro del campo. En patata la recomendación será hacerlo en el cierre del cultivo. Soja, arroz, algodón, etcétera. Ahí tenéis todo reflejado. Hay muchísimos cultivos, tenemos muy clara cuál es su posicionamiento y cualquier duda o comentario, por favor, no dudéis en contactar con nuestro equipo técnico. Y en cuanto a la mezcla de Bluen, la compatibilidad en tanque con otros productos, deciros que no hay problema de incompatibilidad física ni tampoco problema de fitotoxicidad. Lo que sucede es que Bluen son bacterias y, como decíamos antes, hay determinados productos que tienen efecto, pues bueno, pues por ejemplo hay herbicidas que llevan ese alacloro, que el cloro hemos dicho que es un bactericida y pueden afectar a la vida útil de las bacterias. Nosotros tenemos un listado muy amplio en el cual hemos testado todos los productos de Corteva o la gran mayoría y gran parte de los productos de otras compañías que se suelen utilizar en el campo. No podemos hacerlo público porque vienen nombres comerciales de productos que no son nuestros, pero tenemos los datos, así que por favor no dudéis en preguntarnos. Cuando nosotros hacemos la compatibilidad, tomamos una muestra inmediatamente en el tanque cuando hemos añadido Bluen y medimos las unidades formadoras de colonia de bacteria en ese agua. Inmediatamente añadimos el compañero con el que nos queremos comparar, se mezcla, se homogeniza la cuba, se vuelve a tomar una muestra y analizamos las unidades formadoras de colonia. Si ha bajado el nivel 10 veces, la concentración ha bajado 10 veces, inmediatamente sacamos tarjeta roja, como son en el caso de nuestros productos pues Habilis, Arigo y Starane, y decimos que son incompatibles desde el minuto 1. Sin embargo, hay productos que los echamos, vemos en minuto 0 que son compatibles, a las 2 horas volvemos a tomar una muestra de esa cuba y vemos las unidades formadoras de colonia. Puede que sean compatibles y puede que no. Por eso os digo que tenemos ese listado de compatibilidad a 0 horas, a 2 horas, a 4 horas, a 8 horas y a 24 horas de haber hecho la mezcla. En el caso, por ejemplo, del Chardex y del Mustang, pues nuestra recomendación será realizar la aplicación pues como muy tarde, pues entre 2 y 3 horas después de haber realizado la mezcla, porque hemos visto que a las 6 horas pues la compatibilidad de Bluen o la concentración de Bluen ha bajado, ¿vale? Entonces, insisto, todos nuestros compañeros del departamento técnico y compañeros de Corteva tienen acceso a estos listados de compatibilidad y os van a dar pues la mejor recomendación para poder utilizar Bluen en vuestros cultivos. Yo por mi parte he terminado y para hacer un resumen de toda esta charla, hemos preparado este vídeo que creo que es bastante ilustrativo y mucho más fácil de entender. Muchísimas gracias. Mejore de forma natural la vitalidad de sus plantas para obtener mejores cosechas. Bluen es un bioestimulante que optimiza la eficiencia en la fertilización, asegurando el aporte de nitrógeno cuando el cultivo más lo necesita. Pero, ¿cómo funciona? Bluen contiene una cepa específica de metilobacterias conocida por su capacidad de suministrar nitrógeno a la planta. Cuando se aplica,
Bluen se filtra a través de los estomas de las hojas hasta llegar al interior de las células fotosintéticas. Las metilobacterias migran hacia los estomas para entrar en la planta y colonizar el interior de la hoja. Una vez dentro de la planta, las metilobacterias colonizan toda la planta. Esta colonia, de pigmentación rosada, sintetiza metilobamina y esta absorbe la radiación ultravioleta reflejándola al cloroplasto de forma segura, lo cual aumenta la actividad fotosintética. La energía adicional que se genera se utiliza para activar el complejo de la nitrogenasa, que a su vez genera amonio a partir del nitrógeno atmosférico. Así es como Bluen suministra nitrógeno a la planta. Este compuesto mejora claramente el crecimiento de los cultivos independientemente de la disponibilidad de nitrógeno en el suelo. Bluen conecta con el futuro. Bien, bueno, como habéis visto, gracias David por la explicación. Esto es una tecnología única, no existe hoy en día en el mercado, se diferencia mucho de los productos que nos podemos encontrar de este tipo en el mercado. Aquí tenéis un poco el resumen, pero ya decimos, un producto o digamos una especie de una bacteria que realmente se fabrica su propia energía, como decía algún compañero nuestro, es como tener una pequeña fábrica de energía dentro de la propia planta, ¿no? Pues no hay. Entonces estamos muy contentos de poder contar con esta herramienta en el portafolio de Corteva y además con resultados contrastados, que no se queda en lo bonito del producto, en lo que creemos que puede hacer, sino en lo que sabemos que hace. Entonces, pues a nivel práctico tenemos muchísima información que la iremos compartiendo con vosotros. También tenéis acceso tendréis acceso a este vídeo que acabáis de ver del modo de acción para que lo podáis difundir por redes o podáis hacer el uso que queráis. Lo tendremos en la web, lo pasaremos por diferentes medios de comunicación. Y bueno, y poco más. Deciros que hagáis preguntas si os han quedado dudas de cómo se usa el producto. Ya tenemos muchas preguntas que nos estáis lanzando, muchas han quedado contestadas también por la exposición de David, de cómo se usa, de en qué momento hay que aplicarlo y demás. Pero bueno, siempre es bueno que queden reflejadas las preguntas para que podamos después acceder a vosotros y contactaros en caso de que os quede alguna duda. Y aprovechar ahora también la parte que queda de nuestro compañero, de Jorge, para seguir con las preguntas. Y nada más, os dejo con él, con Jorge Martínez, que es el responsable de marketing digital de la compañía, como decimos, y él os va a poner al día de cómo usar herramientas digitales, en nuestro caso Granular Link, que es nuestra aplicación de agronomía digital para realmente entender o ver cómo podemos contribuir a un uso sostenible de estos productos y sacar más rendimiento. Jorge, cuando quieras. Pues muchas gracias, Rafa, y gracias también a David y a todos los que estáis en casa asistiendo al lanzamiento de Bluen, ¿no? Mirad, hace tan solo unos días también tuvimos el lanzamiento de un concepto de bioeficiencia, un concepto que es transversal a toda la compañía de Corteva, en el que se busca una agricultura un poco más respetuosa con el medio ambiente y que confluye en varios conceptos, tanto en el uso de la eficiencia, en el uso de la ciencia y básicamente en todo el manejo basado en datos, ¿no? Basado en el uso de datos. Y hace un par de meses presentábamos la estrategia digital de Corteva, donde una de las máximas que nos marcábamos en ese momento era la de poder contribuir o tratar de contribuir a la eficiencia, a la sostenibilidad, con herramientas capaces de optimizar el flujo de trabajo y ligadas a nuestros productos, ¿no? Una de esas herramientas es Granular Link, de la que voy a dar paso ahora mismo a un vídeo introductorio y en la que vamos a profundizar más adelante. Por favor.
Nadie conoce tu explotación mejor que tú, y esto no va a cambiar. Tu intuición y conocimiento, los asesores de confianza y la experiencia de generaciones no tienen sustituto. Pero, ¿y si pudieras combinar todo lo que sabes con datos precisos de tu explotación para tomar decisiones estratégicas y estar mejor preparado ante lo imprevisible? ¿Y si existiera una herramienta agronómica destinada a hacer precisamente eso? Granular Link es una nueva aplicación desarrollada por Corteva que pone el poder de lo digital al alcance de tu mano. Se trata de un conjunto de herramientas en las que hemos volcado toda nuestra experiencia para mejorar la rentabilidad y la sostenibilidad de tu explotación. Es una solución fácil de usar, diseñada para ofrecer datos adecuados, precisos y procesables para una toma de decisiones más informada. Granular Link dirige tu atención hacia donde más se necesita, identificando los elementos clave que hay que abordar. Entre las principales características se incluyen imágenes de satélite de alta frecuencia y resolución, clasificación automática de tus fincas para priorizar y simplificar tu trabajo, optimización de los insumos y adaptación de su uso a la variabilidad de tu parcela, mapas de aplicación variables para la siembra, la fertilización y la aplicación de productos de protección de cultivos, conexión directa con tus asesores agronómicos de confianza de Corteva para obtener la mejor experiencia y las mejores soluciones para tu explotación. Visualizar el impacto de tus decisiones en el conjunto de la explotación y en cada una de tus parcelas. ¿Qué he hecho? ¿Qué ha funcionado? ¿Qué no ha funcionado? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Ahora tienes una herramienta para trabajar de forma eficaz, confirmando lo que sabes, descubriendo lo que no sabes y anticipándote a los problemas que podrían afectar el rendimiento y a la rentabilidad. Granular Link lleva la simplicidad y la precisión a tu explotación. Yo creo que hace un buen resumen el vídeo, esta herramienta de Granular Link, esta plataforma digital de Corteva, que utiliza, bueno, una serie de funcionalidades de las que ya habéis visto en el vídeo, en las que a mí me gustaría destacar dos de ellas porque pensamos que realmente encajan con toda la estrategia de aplicación sostenible de la que hoy estamos hablando, ¿no? El tema del seguimiento, de la monitorización del cultivo con imágenes en alta resolución ya se ha nombrado, ya David lo ha nombrado durante su presentación y lo vamos a ver un poco más en detalle, y sobre todo la aplicación variable, ¿no? La aplicación basada en el potencial productivo del cultivo y basada en la variabilidad para realmente optimizar y ajustar esas cantidades que vamos a aplicar en la explotación, ¿no? Entrando en la parte de las imágenes, evidentemente hay otras muchas funcionalidades, ya se han comentado en el vídeo, se resumen de forma bastante eficiente, pero en el uso de las imágenes de teledetección sí me gustaría hacer un pequeño hincapié, sobre todo porque al final representa una posibilidad, una nueva herramienta para gestionar de forma más o menos remota, a distancia, un gran número de hectáreas. Por lo tanto tenemos una información a muy alto nivel, pero en la que podemos anticipar o podemos ir realizando ese seguimiento de forma sencilla, con una disponibilidad gratuita y a una resolución más que razonable. Y ahora veremos algunos detalles en ese punto. ¿Cómo funciona la parte de teledetección? Bueno, pues al final lo que se generan, la información que se genera y que captan los satélites es ni más ni menos que la reflexión de la luz por parte del cultivo, la luz del sol. Lo que hacemos es medir en qué cantidad el cultivo, bien sea un cultivo sano o bien sea un cultivo en el que esté sufriendo algún tipo de estrés, está absorbiendo o reflejando las diferentes longitudes de onda de la luz que le llega por parte del sol, ¿no? En este caso, en un cultivo sano, sabéis que gran parte de la radiación infrarroja se refleja hacia afuera, igual que el verde, por eso vemos el cultivo de color verde, y en un cultivo estresado estos valores cambian, ¿no? Y en base a ese cambio y una serie de combinaciones algebraicas, que son las que tenéis en la pantalla ahora mismo, se generan esos índices de vegetación. Ahí os he puesto los 4 índices de vegetación de los que disponemos actualmente en Granular Link. Pensamos que tenemos una posibilidad de conectar o de contestar a qué es lo que está sucediendo en la parcela de forma muy, muy avanzada. Ahora mismo estos índices representan un avance importante en cuanto a lo que se ha venido haciendo en la teledetección en los últimos años. Y bueno, son índices como el NDVI, que es un índice ampliamente estudiado y muy versátil para evaluar la vegetación y la dinámica del cultivo,
sumado a otros índices un poco menos utilizados, pero muy, muy representativos, como por ejemplo el GNDVI, que nos da una correlación entre el contenido de nitrógeno, o sea, con el contenido de nitrógeno de la hoja y el estado del cultivo, o la variación de clorofila, o un índice, el MCARI, que tenéis a la derecha, en el que se resaltan de forma muy evidente las concentraciones altas de clorofila y las variaciones en el índice de área foliar. Estos índices, con esas imágenes de esa parcela que veíamos antes de David, veis cómo para un mismo día nos aportan una serie de informaciones complementarias, pero diferentes, ¿no? Y por lo tanto esa combinación dentro de Granular Link, pues desde nuestro punto de vista es una combinación ganadora en cuanto al uso de estas tecnologías. También comentaros que el uso de las imágenes de alta resolución que comentaba al principio también son de alta resolución en cuanto a la resolución espacial. Tenemos 3 metros de resolución, pero también una resolución temporal. Tenemos imágenes cada día y eso es importante a la hora de detectar algún tipo de problemas o anticiparnos a que aparezcan ese tipo de problemas. Y pensamos que este tipo de herramientas pueden ayudar de forma evidente al uso complementario de otros productos, como puede ser Bluen, en el momento en el que se ve esa evolución diferente en el cultivo, diferencial, y que realmente puedes hacer un seguimiento mucho más preciso y mucho más pegado a la actualidad de tu cultivo de forma muy clara, ¿no? También tenemos otro tipo de algoritmos que veremos en breve. Y luego un segundo pilar muy relevante en cuanto a las herramientas que tenemos dentro de Granular es la posibilidad de generar mapas de prescripción y de actuación variable que responden a esa variabilidad en el cultivo y que nos permiten aplicar solo en aquellas zonas en las que se necesita realmente aplicar una cantidad exacta de producto, ¿no? Por lo tanto, bueno, es interesante entender cómo funcionan estos mapas y para ello tenemos que ver cómo se mide esa variabilidad intraparcelaria. Principalmente hay 3 fuentes de medición de la variabilidad. Una que es, desde mi punto de vista, la más fiable, que es el uso de mapas de rendimientos, es decir, rendimientos históricos que son recogidos por cosechadoras con con monitores de rendimiento para entender cómo se ha distribuido la variabilidad en cuanto al resultado final de la campaña o de campañas anteriores. En segundo lugar, el suelo como factor presente o omnipresente y la complejidad en la textura del suelo y la capacidad de retener agua y nutrientes también determina directamente la variabilidad, ¿no? Entonces es importante medir esos puntos, pues que se pueden hacer con una caracterización de la conductividad eléctrica aparente o se pueden hacer mediante análisis físico-químico y entender cómo se distribuyen los nutrientes o las texturas en el suelo. Y por último, una medición de la variabilidad basada en la teledetección, basada en los índices que comentaba anteriormente, que nos da una evolución temporal del cultivo en campaña. Es decir, que si tenemos que hacer algún tipo de actuación sobre el cultivo, es realmente una fórmula rápida de entender qué zonas están trabajando mejor y qué zonas están trabajando de forma un poco peor, ¿no? Entonces, si se presentan ese tipo de problemas, podemos trabajar de forma anticipada y evidentemente ya habéis visto el ejemplo con la aplicación de Bluen. En el momento en el que debamos crear ese mapa de prescripción y decir, oye, ¿qué cantidades voy a aplicar de nitrógeno en cada una de las zonas de mi finca? Lo primero que vamos a buscar en un diagrama de este tipo serían correlaciones entre esas 3 fuentes de datos. Si existen o no existen correlaciones. Si existiesen, se pueden generar unas zonas de manejo mucho más complejas, mucho más robustas, en las que trabajamos con el balance de nitrógeno, el potencial productivo o las diferentes zonas con potencial productivo en el campo y además integramos el uso de índices de vegetación para determinar las diferentes áreas. Un ejemplo rápido sería trabajar con datos de rendimiento, generar ese mapa de rendimiento e ir poco a poco incorporando diferentes capas que nos permiten zonificar esa parcela de forma muy exacta y posteriormente trabajar en una actuación variable. Y ese es el último punto y es que incorporamos en Granular Link, que es la capacidad de aplicar de forma efectiva las cantidades que se generan en un mapa de prescripción mediante una compatibilidad total con todos los fabricantes de maquinaria agrícola y un flujo de trabajo en el que tengamos una exportación rápida y sencilla de la información. Vamos a ver un vídeo rápidamente y voy a estar hablando sobre él, en el que vamos a estar viendo cómo funcionan
este tipo de dinámicas, ¿no?, de trabajo. Dentro de la propia aplicación de Granular Link, pues bueno, se incorpora una serie de herramientas. Ahora veremos un poco cuáles son más en detalle, pero sí deciros que al final es importante que tengáis claro que, bueno, una serie de funcionalidades, bien sean de seguimiento, bien sean de la generación de mapas de aplicación variable, van a estar todas incorporadas en la misma herramienta y van a permitir, bueno, pues que un usuario por sí mismo dé de alta sus parcelas, es decir, registre sus explotaciones y pueda empezar ese seguimiento de las parcelas, incluso con imágenes visibles, como tenéis aquí, empezar ese seguimiento de forma muy rápida y muy sencilla, ¿no? Al final lo que se busca con este tipo de herramientas es que se adopten de forma masiva y que los agricultores empiecen a entender cómo funcionan sus explotaciones. Aquí vamos a ver, bueno, por ejemplo, la utilización del filtro de nubes para eliminar aquellos días en los que la nubosidad pues afecta a las imágenes de satélite, evidentemente. Podemos filtrar y detectar solo las nubes que están justo encima de nuestra parcela y podemos trabajar sobre imágenes de diferentes días con diferentes índices. Pues aquí tenéis, vamos a seleccionar un día de septiembre del año pasado en esa parcela que veíamos y podemos ir viendo a un nivel global cómo esa combinación de índices o esas diferentes capas que se pueden obtener para ese mismo día, pues nos van a dar informaciones diferentes, ¿no? En este caso estaríamos viendo un poco la estructura clorofílica del cultivo o el ratio de absorción de clorofila en esta imagen. Ahí veis la banda que justo detallaba antes David, cómo se diferencia en ese uso de BlueN con respecto a otras zonas de la parcela. Y también me gustaría enseñaros cómo se trabaja con la generación de mapas de aplicación variable. Seleccionaríamos una parcela y en base a una serie de combinaciones de imágenes históricas podemos generar zonas de manejo y esto es importante, con una cuantificación de cómo es su potencial productivo. Y ahí tenéis las diferencias entre zonas con unos porcentajes, más 13, menos 15, en las que vamos a ver cómo esa parcela ha respondido en los últimos años al ciclo del cultivo, ¿no? Y evidentemente también podremos, si el sistema, mejor dicho, si el algoritmo de alguna forma no confluye con la idea del técnico, ¿no?, se pueden editar esos mapas para que realmente tengan o consigamos una prescripción, una zonificación de acuerdo a un poco también al conocimiento o a la experiencia que pueda tener el técnico de la explotación. Una vez hecho el mapa a nuestro gusto, es decir, el sistema nos recomienda una serie de zonas con un área útil para cada zona, pero una vez hecho el mapa a nuestro gusto, como digo, podemos entrar en lo que llamamos la calculadora de abonado, bien sea abonado presiembra o abonado una vez establecido el cultivo. Aquí elegiríamos el tipo de fertilizante, en este caso una fertilización líquida, ¿vale? Y pondríamos una cantidad promedio en la parcela, que puede ser pues, una cantidad, en este caso yo creo que voy a poner 250 litros por hectárea. Seleccionaríamos la estrategia, es decir, si en las zonas potencialmente más productivas yo quiero poner más cantidad o menos cantidad, y en base a esa selección, pues directamente ya iríamos a los resultados de cantidades a aplicar en cada una de las zonas. Estas cantidades evidentemente se calculan automáticamente en base al potencial productivo, es decir, el sistema ajusta para que el usuario de forma muy sencilla tenga esas cantidades a aplicar. La media de toda esa cantidad va a salir esos 250 que poníamos antes, ahora lo veremos aquí abajo, ahí lo tenéis a la derecha, pero evidentemente si modificamos cualquier tipo de cantidad, pues esa media se va a ir ajustando a lo que consideremos. Pensad también que una de las cuestiones por las que esta herramienta puede demostrar su utilidad es en zonas en las que esas cantidades están restringidas. Y bueno, básicamente lo último que nos faltaría, y aquí tenéis un ejemplo, sería exportar, ¿no? Y ahí os decía esa compatibilidad con la maquinaria, podemos elegir el modelo de máquina que tengamos y directamente exportar ese archivo al formato compatible con el monitor. Habéis visto la lista, es un poco más larga, no he hecho scroll del todo hacia abajo, pero sí tendríamos toda esa información disponible de forma automática. Y por último, nada más, simplemente contaros un pequeño
comercial, deciros que os descarguéis esta aplicación, que la utilicéis, que la probéis. Está en la App Store, está en Google Play, es completamente gratuita. También la tenéis en formato de navegador, podéis entrar en la URL que aparece en la parte superior, ¿de acuerdo? Y nada más, por mi parte. Si tenéis alguna duda, pues os animo a que lo hagáis. Gracias, Jorge. Bien, estamos sobre el tiempo. Os voy a lanzar un par de preguntas a los ponentes que hemos recogido. Tenemos muchísimas preguntas. Muchas, como decimos, ya se han respondido, porque son de temas de momento de aplicación, de posibilidades de mezcla. Deciros que el equipo de Corteva está capacitado perfectamente para asistiros en el manejo de BlueN, lo cual podéis sin ningún problema acceder a ellos para compartir experiencia o para hacerle preguntas directamente. También os vamos a responder a todas las preguntas que habéis hecho durante el streaming, nominalmente, no hay ningún problema. Y bueno, nos queda muy poquito tiempo. Yo sí que voy a lanzarle un par de preguntas a los ponentes que hemos recogido y que quizá no se han reflejado del todo en las presentaciones. Voy a empezar por David, que bueno, he intentado agruparlas porque son están dedicadas a otros cultivos. David, te haría, bueno, primero te hago las dos preguntas y tú respondes, así ahorramos tiempo. Venga. La primera es si tenemos experiencias en otros cultivos como la viña, por ejemplo. Y la segunda, además de si tenemos experiencias en otros cultivos como el olivo, que en aplicación, momento y demás, en un cultivo como el olivo, donde se usan bactericidas como el cobre, ¿qué medidas de precaución o qué recomendarías tú que hiciéramos? Venga, vale, ahí lo dejo. Ok. Venga, Rafa, no solamente deciros que tenemos datos en viña y en olivo, sino en un montón de cultivos. Tenemos datos en cítricos, en uva de mesa, en frutal, en arroz, en algodón, es decir, hay muchísimos datos y la experiencia es muy grande. En cuanto al olivo, pues bueno, en este tipo de cultivo hay dos momentos de recomendación. Uno es en el momento del tratamiento del price, ya sea para tratar el price de hoja, el price de flor, el price de fruto. Y en cuanto al y el segundo momento sería en el mes de septiembre, ¿vale? De cara a mejorar lo que es la acumulación e incrementar el rendimiento graso. Y luego el tema del cobre. Tenemos datos donde hemos trabajado efectivamente tanto con hidróxido de cobre como con oxicloruro y hemos determinado el tiempo que ha de pasar desde que aplicamos la bacteria para que apliquemos cobre después y viceversa. Es decir, cuánto tiempo ha de pasar para que yo aplique la bacteria una vez que he aplicado el cobre. En este caso os diremos que en ambos casos con 6 días es más que suficiente. Es decir, realizamos una aplicación de cobre, a los 6 días podéis aplicar ya la bacteria de BlueN que va a colonizar el cultivo sin ningún tipo de problema. Si aplicamos la bacteria hoy y vamos a aplicar cobre, pues el cobre pues a los 6 días no habría ningún tipo de problema. Lo que sí que hay un problema, Rafa, como bien has indicado, es el tema de la compatibilidad en tanque. Si tú mezclas el BlueN con cobre en el mismo tanque, el cobre, que es bactericida, mata la bacteria. Y en cuanto a viña, el año pasado hicimos ya estudios, sobre todo buscando lo que es la calidad. La viña, como sabéis, es un cultivo que cada vez se va moviendo hacia la forma de producción en ecológico. El aporte de nitrógeno es complicado, está reducido y luego además nos encontramos unos grandes competidores como son las praderas que proliferan en este tipo de cultivo y que van a competir con ese nitrógeno que aportamos vía suelo. Sin embargo, aportando el BlueN vía foliar, nosotros hemos trabajado, aparte de los rendimientos, por supuesto, hemos trabajado en el tema cualitativo, porque una parte muy importante, y nos lo dijo un enólogo bastante importante, no lo vamos a mencionar, que nos indicó la importancia de incrementar el contenido en nitrógeno fácilmente asimilable, porque cuando el mosto llega a bodega, si no tiene una determinada cantidad, pues se le tiene que añadir hasta completar esas 200 partes que necesita, o se retrasa la fermentación y tarda más tiempo. Entonces, lo que hemos visto es que en aquellas fincas comparadas con un mismo abonado, añadir el BlueN a mayores, la producción y el mosto, cuando llegaba a bodega, tenía un 30% más de alimentos para las levaduras y un 30% más de nitrógeno fácilmente asimilable de cara a esa fermentación posterior. Vale, muy bien, muchas gracias. Bueno, y otra pregunta o
o un grupo de preguntas más bien para Jorge antes de terminar acerca de la aplicación. Sí decir que, bueno, todo nuestro equipo, y ahora lo matizas tú, Jorge, está preparado para usar la aplicación. Esto no es una cosa que lancemos al mercado y digamos, bueno, que el usuario empiece a trabajar con prueba y error, sino que nosotros podemos también entrenar y explicar cómo funciona. Entonces, las preguntas realmente van por ahí, ¿no? ¿Cómo se puede realmente ver si el cultivo está respondiendo a las aplicaciones de BlueN, que ya has contado un poquito, Jorge, y si Granular Link contribuye o ayuda a este punto? Sí, totalmente. Evidentemente hay un equipo en cuanto al seguimiento, ¿no? Porque al final este tipo de aplicaciones tienen que ir acompañadas de una ayuda al agricultor, al técnico que las vaya a utilizar, y evidentemente la aplicación por sí misma es sencilla, ya lo hemos visto, pero también evidentemente necesita un training y ahí estamos para dar ese soporte, ¿no? En cuanto a cómo ayuda o cómo permite identificar esas aplicaciones de BlueN, ya he comentado durante la presentación, a lo mejor lo he hecho de forma un poco rápida, el uso de los índices de vegetación. Dentro de ellos hay un par que resultan de especial interés. Uno de ellos es el Green NDVI, el segundo en la diapositiva, os mandaré la presentación, porque al final es un índice que tiene una significancia muy específica con el contenido en nitrógeno de la hoja y en determinados estadios del cultivo en los que el cultivo está muy desarrollado vegetativamente, foliarmente. Ese índice es muy significativo, o sea, empieza a explicar diferencias relevantes y se puede ver en la parcela de ejemplo. Ese Green NDVI es relativamente interesante. Y luego hay otro índice que particularmente explica muy bien cómo se está desarrollando el cultivo en las condiciones en las que se tiene que aplicar BlueN, que comentaba David, que es cuando un cultivo está sano y está produciendo ese tipo de metanol, etcétera, que es el mCARI, ¿no? Que es un índice que resalta esas variaciones o esas concentraciones de clorofila en las que el cultivo está respondiendo relativamente bien y, digamos, exagera un poco aquellas zonas mejores de aquellas zonas que no están respondiendo tan bien. Entonces, se puede hacer un seguimiento muy rápido de cómo está evolucionando el cultivo tras la aplicación de BlueN y ver realmente esa diferencia entre zonas, ¿no? Y pensamos que es el punto de encaje de una herramienta como Granular Link de relativo alto valor con ese producto, ¿no? Para hacer ese seguimiento un poco más detallado, un poco más en profundidad del producto. Y bueno, ese serían los dos más utilizados. Gracias. Muy bien, pues no nos queda tiempo. Dijimos que una hora, ya nos hemos pasado bastante. Agradecemos vuestra paciencia. Como hemos dicho, tenemos muchas preguntas. Yo he contado más de 100. Entonces, bueno, iremos respondiendo para que no queden dudas y os animamos a que también contactéis con el equipo técnico de Corteva para que hagáis un uso del producto que os beneficie. Así que cualquier cosa, vamos a dar por terminada la sesión. Muchas gracias. Vamos a acabar con un pequeño vídeo también que no habéis visto y aquí estamos para lo que necesitéis. Muchas gracias.